sistema de pensiones cumple este año 40 años y queremos recordar lo que decía José Piñera, su creador en la época del gobierno militar cuando era ministro de Trabajo. Aquí está, mira. Pero se ha enfatizado demasiado que ha funcionado bien para los recursos del mercado de capitales, para las empresas, lo cual es verdad y está bien. Yo quiero señalar que ha funcionado bien para el trabajador común y corriente. Este sistema fue hecho hace 10 años con un objetivo principal: permitir al trabajador vivir una vejez tranquila, que no vuelva el drama que hoy día viven los pensionados, de pensiones que no alcanzan para vivir con dignidad. El sistema fue hecho para el trabajador y lo que aquí está quedando demostrado es que a través de su rentabilidad importante, a través del servicio, de la atención al trabajador, el sistema está funcionando para beneficiar al trabajador chileno. Y esa es mi mayor alegría. Yo trabajo y lo encuentro lo más ilógico que hay, porque hoy en día, con tanta enfermedad que hay, las mujeres no estamos llegando a los 65 años para jubilar. La presidenta de la AFP desconoce o parece desconocer la situación que viven millones de personas adultas mayores que hoy se encuentran percibiendo pensiones de hambre. Yo me pregunto si esta señora tiene familiares de 80, 90 años. Ya estamos una vez más junto a ustedes, 9:32. Vamos a hablar acerca de este triste cumpleaños realmente, porque los 40 años de la AFP, escuchar las palabras de José Piñera, hablando como hablan hoy día muchísimos personeros, de las pensiones que no alcanzan, de las pensiones que no alcanzan a otorgar dignidad para los trabajadores de nuestro país. Vamos a conversar abiertamente junto a Marcela Vera, académica de Administración y Economía del USACH, y también con Alejandro Navarro, académico y de macroeconomía de la Universidad de Chile. Ahí están, ¿cómo están? ¿Me confirma si está Gael Yeomans también, diputada? Sí, ¿cómo están? Bienvenida, muchas gracias. Sí, está Alejandro Alarcón, Marcela Vera y Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social. Y claro, primero comencemos con las declaraciones de la presidenta de las AFP, Alejandra Cox. ¿Qué le parecieron a usted, diputada Yeomans? Ahí está justamente las declaraciones. Dice así: la edad de jubilación definitivamente debería ser más de 65 años a esta altura. Y yo lo he dicho en varias partes, la edad de pensión las personas la están retrasando. Creo que se debe anunciar que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, de manera que una persona que tiene hoy 25 años sepa que la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 es cero, porque no tiene sentido. Y aquí la polémica y el por qué también estamos conversando de este tema. Tanta gente chilena que nosotros conocimos. Hablamos de un gran Nicanor Parra que trabajó hasta los 103. Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Humberto Maturana. Tenemos que potenciarnos como activos hasta que la salud nos permita. Diputada Yeomans, ¿qué le parecen las declaraciones de Alejandra Cox? Creo que demuestran una indolencia tremenda con muchos jubilados y jubiladas que ya a duras penas están consiguiendo llegar a la edad, ¿cierto?, de jubilación para recibir una pensión miserable luego de años de trabajo, y además ver la precarización del empleo también, porque hemos visto casos en donde tenemos personas que están trabajando más allá de la edad de jubilación en empleos sumamente precarios y que también dañan su salud y su vida. Entonces, creo que habla de una desconexión tremenda, porque a lo mejor es fácil hablar de jubilarse a los 103 años, ¿cierto?, desde la comodidad en Nueva York, otra realidad que la que están viviendo los chilenos y chilenas, además de los ejemplos que da respecto a, claro, la expresidenta Bachelet, el expresidente Lagos. O sea, son casos, situaciones sumamente distintas. No estamos hablando de personas que no están llegando a un monto suficiente para poder cubrir necesidades básicas, sino de personas que tienen montos millonarios, ¿cierto?, que con ello pueden vivir de manera mucho más cómoda que lo que hace la mayoría de los chilenos y chilenas. Yo creo que es una profunda desconexión y no creo que sea un error. Creo que detrás de esa visión hay una perspectiva sobre el sistema de pensiones. Sumamente desafortunadas, efectivamente, las palabras de la presidenta de la asociación. Pero vamos a un tema de fondo que está ocurriendo a nivel internacional, y por eso preguntarle justamente a Alejandro Alarcón.
El sistema de pensiones está haciendo agua no solamente en Chile, a nivel internacional, y se está discutiendo o bajar los montos o bien subir efectivamente y aumentar las edades. Sí. Bueno, hola Amaro, gusto verte. Encantado. Yo creo que la declaración, los ejemplos fueron desafortunados, pero este es un tema que en este momento está cruzando, como bien dices tú, todo el mundo. En Alemania acaba de ser anunciado recientemente. Y el problema es que la gente, no sé si sea problema, pero la gente está viviendo mucho más. Fíjate que la edad promedio de esperanza de vida, cuando fue creado el sistema hace 40 años, eran 69 años, ahora está cerca de los 80. Entonces, uno tampoco puede hacer mutis por el foro o hacerse el desentendido con una situación que biológicamente está ocurriendo. Esto va a seguir pasando y por lo tanto la polémica está encima y ahora hay que buscar los mejores mecanismos para esa cobertura. Acá en Chile las pensiones malas también tienen que ver con los años de ahorro y los años que no se ahorró. O sea, hay dos situaciones más. Hay dos situaciones más que afectan el valor final de la pensión. Y lo otro que está encima de la mesa ahora y que se está discutiendo en el Parlamento es cuánto puede aportar el Estado, ¿no es cierto? Sin duda tiene un rol ahí, pero también hay que ser muy cuidadoso con aquello, porque le están preguntando a la gente muy poco si quiere reparto o si quiere cuentas de ahorro privadas. Claro. Incluso en la discusión ahora, yo creo que ese es uno de los temas centrales, hay que preguntarle a la gente, hay que preguntarle qué prefieren, dejar abierta la opción. ¿Quieren seguir ahorrando individualmente o quieren ir a un sistema de reparto? En la discusión del 6% adicional está absolutamente en estos momentos cortada la posibilidad de que la gente opine. Bueno, nosotros también vamos a ir a la calle y vamos a escuchar la voz ciudadana a propósito de las interrogantes que usted plantea, pero también la posibilidad de jubilar más tarde. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Qué opina también de las declaraciones de la presidenta de las AFP que sacaron ronchas en la jornada de ayer? Todo esto después de una nota que pone en contexto esta noticia. Miren. Yo quiero señalar que ha funcionado bien para el trabajador común y corriente. Este sistema fue hecho hace 10 años con un objetivo principal: permitir al trabajador vivir una vejez tranquila, que no vuelva el drama que hoy día viven los pensionados, de pensiones que no alcanzan para vivir con dignidad. El sistema fue hecho para el trabajador. Yo trabajo y lo encuentro lo más ilógico que hay, porque hoy en día, con tanta enfermedad que hay, las mujeres no estamos llegando a los 65 años para jubilar. Yo me pregunto si esta señora tiene familiares de 80, 90 años. En medio de una crisis por los retiros del 10%, polémica desataron las palabras de la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien indicó que la edad de jubilación en Chile debía ser mayor a los 65 años de edad, dando como ejemplo diferentes casos de personas que se pensionaron a los 100 años, entre ellos el destacado poeta Nicanor Parra. La edad de jubilación definitivamente debería ser más de 65 años a esta altura, y yo lo he dicho en varias partes, la edad de pensión las personas la están retrasando. Creo que se debe anunciar que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, de manera que una persona que tiene hoy 25 años sepa que la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 es 0, porque no tiene sentido. ¿Tanto mujeres como hombres? No me parece. No me parece porque es mucho. Yo pese que yo ya postergué, pero es una decisión personal. Pero yo creo que tanto es mucho. Ya más encima que te calculan como a los 100 y tanto, es complicado para jubilar. Yo creo que malo para todo el tipo, para el trabajador chileno, porque si nosotros no tenemos un trabajo como en Europa, a lo mejor allá jubilan más temprano los trabajadores, pues trabajan menos, trabajan 4 horas diarias. Pues. Nosotros tenemos jornadas de 8, a veces más horas extenuantes. Pues. Yo en mis 54 años yo estoy vigente, estoy saludable, gracias a Dios, pero no es así la realidad de los adultos mayores acá en Chile. Es muy mala la calidad de vida.
considero que hasta los 65 es suficiente. Según la Superintendencia de Pensiones, actualmente existen 11.122.922 afiliados, de los cuales 5.551.129 son cotizantes y 1.920.763 están jubilados. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de adelantar o postergar la jubilación? Sería muy poco aconsejable en términos de el cuidado de la salud pública para nuestros adultos mayores, pero por otra parte en términos de un análisis netamente económico en torno a si aumentarían las pensiones significativamente, la verdad es que no. Justo revisando los datos de la Superintendencia de Pensiones durante el mes de marzo, o sea, los últimos datos que tenemos disponibles, dan cuenta de que personas que han, por ejemplo, trabajado 25 años, reciben una pensión alrededor de 160.000 pesos. Y eso implica, ¿cierto?, que alargar 5 años más tu tiempo laboral no va a generar un aumento sustantivo en la pensión. Un sistema que se creó en los 80 para mejorar la vejez de millones de chilenos, los cuales se les aseguró que ese 10% de prestaciones sociales que entregaban al Estado iba a ser más rentable en cuentas individuales, donde cada uno pudiera ahorrar para su vejez. Más de 30 años después, las cuentas de quienes jubilan no son alegres. Mi padre tiene 77 años y se ve la obligación de seguir trabajando, una porque no tiene jubilación, y si la tuviera tendría que verse obligada a trabajar porque la mayoría de nosotros los chilenos, la clase obrera y trabajadora media, se ve obligada a trabajar porque las jubilaciones son un desastre. Trabajó toda su vida como profesora de Historia y Geografía, los últimos 30 años en un colegio de Providencia. Tenía un sueldo que bordeaba los 900.000 pesos mensuales. Es la historia de Ivonne Hermosilla, quien a sus 60 años de edad debería estar pensionada, pero de ser así, su realidad sería totalmente diferente. ¿Qué hubiese pasado si usted hubiese jubilado hoy día a los 60 años de edad? Bueno, habría tenido una pensión que no me alcanza para mis necesidades en este momento. Era esperable una pensión de alrededor de 400.000 pesos que no me permitiría vivir. No puedo costear, por ejemplo, la educación de mi hijo que es el que vive conmigo, y otras necesidades. ¿Qué pasa cuando uno se enferma, por ejemplo? Imposible. Por lo tanto, a pesar de que el mes que iba a cumplir los 60 me llamaron todas estas agentes para poder ayudarme en mi pensión, no es una opción mía en este momento, no puedo. Más, por ejemplo, yo he trabajado toda la vida en el sector de educación. Si uno piensa que una persona de 70, 80 años en una sala de clase con niños y con jóvenes que hoy día están súper complejos, hay una brecha generacional enorme. Además, el desgaste que genera trabajar en educación es muy fuerte, es muy grande. Un régimen más solidario y justo, en un contexto que no se ha tornado fácil los últimos años en el país, son parte de los cambios urgentes que hoy exigen los chilenos al sistema de AFP. Tanta gente chilena que nosotros conocimos. Hablamos de un gran Nicanor Parra que trabajó hasta los 103 años, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Humberto Maturana. Tenemos que potenciarnos como activos hasta que la salud nos permita. Y hay que pensar que si Nicanor Parra llegó a los 103 años trabajando, bueno, son excepciones. Yo me pregunto si esta señora tiene familiares de 80, 90 años y ver cómo están y si están en condiciones de trabajo, y dependiendo también de la clase social. Entonces, muy malo lo encontré, muy pésimo para la situación actual además. Las declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFP desencadenaron opiniones divididas en el Congreso. ¿Postergar la entrega de los ahorros de capitalización individual es realmente el camino para conseguir pensiones dignas? Es lamentable la conclusión que realiza la Asociación de AFP en relación a aumentar la edad de jubilación, porque efectivamente hoy día la gente trabaja mucho más, ¿no es cierto?, mucho más años que lo que realmente dice la ley.
Y un ejemplo muy práctico tiene que ver precisamente con el incentivo al retiro que se ha creado en muchas instituciones de sector público para que la gente se estimule para que pueda jubilar. Dado que la mayoría de las personas siguen trabajando sabiendo además, ¿no es cierto?, que van a tener pensiones miserables a pesar de que se aumenta la edad de cotización. Frases como que se levanten más temprano o que estemos activos hasta los 100 años demuestran la desconexión de la clase política. Alejandra Cox, presidenta de la AFP, dijo esta última frase. ¿Y qué es lo que refuerza? Indolencia, indiferencia y la necesidad de que tengamos un sistema de pensiones mucho más justo. La presidenta de la AFP desconoce o parece desconocer la situación que viven millones de personas adultas mayores que hoy se encuentran percibiendo pensiones de hambre. Respecto a sus declaraciones acerca de Maturana o de Parra, yo espero que las haya dicho en broma. Yo creo que no ayuda a poner como ejemplo una persona de más de 100 años. La verdad es que nadie ha estado pensando nunca, me imagino, en eso. Un debate que lleva un tiempo instalado en el mundo político, pero que para muchos chilenos es una realidad, pues han debido alargar sus años de trabajo en pos de conseguir mejores ingresos para esa etapa de la vida, cuando ya no sea posible seguir haciéndolo. Estamos conversando acerca de esta gran controversia. Ya el tema de las pensiones es una controversia, por lo menos en el Congreso, desde hace 14 años y en estos últimos meses se ha transformado en uno de los elementos básicos de la conversación social y política. También queremos recibir, donde ya se encuentra Yael Llomans, diputada de Convergencia Social, el señor Alejandro Alarcón, académico de Macroeconomía de la Universidad de Chile, a Marcela Vera, académica de Administración y Economía USACH. Bienvenida, Marcela. ¿Qué te parece la conversación que se está sosteniendo y el tono en el que hemos entrado los últimos días, a propósito de las declaraciones de la presidenta de la AFP, Alejandra Cox? Sí, bueno, las declaraciones son lamentablemente muy desafortunadas. Vendrían a resumir el derrumbe del modelo de las AFP y eso da cuenta también de la realidad que hoy día las AFP están viviendo con los retiros que se han realizado. Decir que los trabajadores tienen que trabajar hasta que mueran, digamos, es lamentable en una visión de un país desarrollado, pero además democrático. Es muy lamentable que hoy día una de las figuras fundamentales que representa además la posición de las AFP haya tenido este planteamiento que además ha sido cuestionado tan transversalmente. Hay que tener principios éticos que ordenen, ¿cierto?, nuestros comportamientos económicos y no al revés. Y el problema de esta frase es que da cuenta, digamos, de un individualismo extremo, ¿cierto?, que se representa muy claramente en el sistema de pensión. Alejandra, ¿no te parecen extraños estos dichos a propósito de que Alejandra Cox, al asumir la administración o la presidencia de la asociación de esa AFP, haya señalado todo lo contrario, haya señalado que era necesario para poder mejorar las pensiones un fuerte apoyo del Estado para los cotizantes? Pues sí, es curioso cómo existe una falta de coherencia enorme en términos de cómo hoy día se comprometen, ¿cierto?, una serie de principios por parte de la asociación de AFP y luego terminan generando este tipo de declaraciones. Yo diría que este camino necesariamente tiene que corregirse en función también finalmente de la custodia y la gestión adecuada, ¿cierto?, de los fondos de ahorro de los trabajadores y trabajadoras de Chile, que además tienen un volumen tan cuantioso, alcanzan el 75% del PIB actualmente. Entonces, en ese volumen de recursos debería esperarse, ¿cierto?, un adecuado comportamiento por parte de los representantes de quienes administran un capital tan importante. Bueno, vivir para trabajar o trabajar para vivir, también ahí hay una discusión esencial en lo filosófico, que es lo que pretendemos nosotros como país. Y por lo mismo queremos también ir a la calle, porque, a ver, ¿es este un falso dilema? Se lo pregunto a Rodrigo Pérez, que está con nosotros, está en la calle. ¿Y por qué digo falso dilema? Porque lo que hemos podido constatar una y otra vez es que hay muchas personas jubilados, que ¿qué es lo que ocurre? Siguen trabajando. ¿Por qué? Porque las pensiones simplemente no dan. Rodrigo.
Y justamente por eso nos quisimos venir acá hasta la Vega Central, porque aquí sí conocen de trabajo y justamente aquí en donde generó mucha indignación los dichos, ¿no?, de la señora Cox. Estamos con la tía Ari, así la conocen acá. Tía Ari, ¿a qué hora se levanta usted? Yo me levanto a las 2:30 de la mañana. A las 2:30 de la mañana. Cuénteme, ¿y qué le pasó cuando escuchó los dichos de la señora Cox? Mire, ella es una mujer que no ha estudiado en Chile y una mujer con estudios. ¿Cómo se le ocurre en cada cabeza, viendo que la gente está tan agresiva, decir esta estupidez? A mí me van a dar pega que tengo 62 años. ¿A dónde? ¿Desde qué edad trabaja usted? Yo trabajo de los 13 años trabajo. Oye, ¿qué le parece? Porque aquí hay un debate, ¿no?, respecto de estirar un poco la vida laboral de los chilenos para poder dar capacidad a buenas rentas. Pero el ejemplo de Nicanor Parra, por ejemplo, hasta los 103 era otra vida, no como ahora que la gente come pura chatarra. ¿Cómo se le va a ocurrir a ella? Si estamos en un momento de crisis de la gente que está agresiva, ¿cómo en qué cabeza le cae decir eso? Para mí eso fue malo. Y ahora tiene que pagar las consecuencias de las redes sociales que le van a decir Rodrigo. cualquier estupidez. ¿Cómo se le puede ocurrir que a los 65 años? Hermano, te estamos escuchando atentamente con la tía Ari. Justamente una de las cosas que quiero exponer es preguntarle a ella misma si piensa que va a seguir trabajando probablemente a los 70. ¿Por qué? Porque la pensión no le va a dar. No me va a dar, y otra cosa que uno ya se va enfermando a medida que va pasando los años, los huesos, uno misma se va envejeciendo, no le van a dar pega en cualquier lado, o no si uno envejece, si uno no toda la vida no es joven. La señora Cox representa a una industria. ¿Qué le gustaría a usted decirle a quien administra esa industria de la AFP? De la AFP, claro, a ella le conviene hablar porque la AFP gana cualquier plata, y las jubilaciones son una mugre. Ella tiene que estar a favor de la AFP, no de los trabajadores, Ahora, para ser justo, el ejemplo quizás pudo ser desafortunado, pero todas las comisiones que se han diseñado para poder mejorar el sistema de pensiones, la Comisión Bravo y Marcel, justamente han asumido este debate, ¿no? Un debate sobre la edad de jubilación que evidentemente pudiese ser alargada, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto a eso? No, yo pienso que como siempre a los 60 años debe jubilar la mujer y listo. Y que no se cambie. Y no se cambie, pero si son unas miserias. Uno ha trabajado toda la vida y después recibe una miseria de plata. Bueno, es la opinión que tiene la gente, la verdad es que bastante indignado justamente acá en La Vega. ¿Lo escuchaban ustedes de la señora? Sí, lo escuchamos, Rodrigo. A las 2:30 de la mañana está acá. Trabajo duro el que se vive acá en La Vega. ¿Opinión? ¿La misma que tienen justamente todos sus colegas y también algunos de los comparadores que llegan hasta este lugar?